Muy bien. Bueno, ¿qué componentes va a tener nuestro SIT? Bueno, por un lado el hardware, el software, los datos, los procedimientos, la organización, y yo acá puse como resaltado y subrayado los operadores, que digamos, es fundamental tener gente que cargue a conciencia esa información, ¿sí? Tanto en una base de datos como en la otra, ¿sí? Yo les digo, por ahí, o sea, es para los que estamos en catastro, ayer me pasó que contestando un expediente que, o sea, yo estaba firmando un expediente que había contestado otra persona, eh, había que vincular tributariamente a una persona que estaba pidiendo una exhibición de una tasa. Cuando miro, sí, lo había puesto como titular, pero no lo había puesto como destinatario, no había puesto el número de matrícula, no había puesto quién era el transmitente. Y realmente esa es información que en el expediente o sea, se contesta, va a economía, se le da la exhibición y el archivo, se archiva ese expediente. Esa información no la tenemos más de vuelta, salvo que esa persona acerque de nuevo el título. Entonces, es muy importante que la gente que tiene que actualizar la información de cualquiera de los aspectos, ¿sí? Así como digo el aspecto jurídico, del aspecto económico, por ejemplo. ¿Sí? Si se demuele un edificio, bueno, acordarse de sacar los metros cuadrados edificados que están en la base de datos, ¿sí? Porque si no, esa base de datos, cuando haga una estadística o cuando la consulte por esa parcela, va a decir que tiene, no sé, 500 metros cuadrados edificados y hoy es un baldío, ¿sí? O Una de gente, pregunta, sí, sí, ¿directamente se elimina de la base de datos? sí, se ¿O saca. O sea, se actualiza. Si estoy incorporando y sumo 50 metros más, el lugar donde dice metros cuadrados edificados, le sumo lo que a lo que tenía, lo que le estoy sumando y ahora. Sí, los casos donde se generan nuevas subdivisiones y nuevas sí. calles, la antigua data, qué pasa? ¿Se modifica y se elimina también? Eh, es buena pregunta. Hasta hace un tiempo, cuando guardamos la ficha originaria, donde tenía esa información, a ver, era una manzana entera, y en esa manzana había dos casonas gigantes que, no sé, era un club o lo que sea. Se divide eso y queda una casa en una parcela, la otra en otra, y la información correspondiente a esos expedientes viejos y a esas construcciones, teóricamente, digamos, no se va a transcribir, no se lleva a lo que resulta de la subdivisión. Cuando era en papel, ¿qué hacíamos? Esa ficha la guardábamos por nomenclatura en un cajón y el día de mañana tenías una duda, buscabas la ficha y encontrabas el antecedente con todo lo que tenía cargado. Lo que hoy hacemos para no perder eso, porque aparte no es solamente con referencia a lo constructivo, podrías tener no sé, el pedido de una habilitación de algo que se cargó en la partida origen y si vos después borrás todo y das de alta lo nuevo, eso se pierde. Y muchas veces es información que necesitas, porque por ahí entra un oficio y te dicen, es verdad que el fulanito pidió tal cosa y no lo puedes ver. Entonces, lo que hacemos desde que no se hace más en papel, y este último tiempo, porque también hubo un tiempo que se borró, es mantener el registro de esa partida, digamos, la origen, con un código de liquidación que no liquida tasa, o sea, le ponemos un código como que no genera deuda, y con la partida que tenía con una P después, o sea, con una letra que acompaña a la partida.
Entonces, esa P está indicando que era origen y el código de liquidación es uno que, un código 50, que no, digamos, no interfiere. Lo mismo se hace con un pH. Un pH vos tenés la parcela, sobre esa se hace un edificio que se subdivide. Toda la información de ese edificio está en la parcela originaria. Y después vos vas a dar de alta todas las unidades funcionales. Seguramente una de las unidades funcionales va a tener la partida origen. Entonces, esa parcela origen donde está el edificio que después se subdivide, se mantiene en la base de datos con un código distinto, ¿sí? Para no perder esa información. Cuando era en papel, con el PH, lo que se hacía, se le ponía un sello de ficha complementaria, se llamaba. Se guardaba la ficha de la parcela y se agregaban las de las unidades funcionales. Hoy se mantiene de alguna manera, esa información está ahí para consulta, nada más. No genera atributo, no hay nadie vinculado, no, digamos, está ahí, digamos, complementando la información. ¿Se entendió, Y Facu? Sí. otra pregunta también un poco relacionada. ¿Queda algún tipo de historial de cambios, ¿no? O no Sí. queda nada, por ejemplo, cuando modifican? Sí, quedan historiales que podemos consultar nosotros. Está preparado el sistema para consultarlo online de historial de cambio de titularidad y destinatarios y cambio de evaluaciones y zonas, ¿sí? Claro, porque hay algunas, por ejemplo, de los titulares, por ahí es importante. Sí, Eh, sí, sí. Hay algunos que tienen algún interés ver cómo ha sido históricamente los cambios. Todo el tiempo lo contestamos con oficios y todo el tiempo, ¿qué pasó esto? Ah, es la grabación. Todo el tiempo lo contestamos en oficios que te preguntan quién figuraba en el 2011 como titular, ¿sí? Principalmente en los juicios por prescripción adquisitiva, ¿sí? Y también es importante para ver, a ver, muchas veces las vinculaciones nosotros tenemos que ver que haya una continuidad, si no hay escrituras de boletos, ¿sí? Que no quede ningún hueco, o sea, que el titular registral le vendió a uno, ese le vendió a otro, ese a otro, y bueno, y muchas veces tenemos que ver la cadena y ver a ver quién era el anterior, entonces ese lo consultamos todo el tiempo. Y después, el tema de evaluación también. ¿Por qué? Porque, a ver, las consultas que nos hacen son, bueno, no son tan consultas, sino son pedidos de informe. Me aumentó mucho la tasa. ¿Qué pasó? Bueno, entonces lo primero que hacemos, miramos, bueno, está edificado. ¿Cuántos metros cuadrados? ¿Cuándo se cargó? Ya cuando preguntas cuándo se cargó, tenés que ir y mirar el historial de la parte evaluatoria, decir, bueno, era baldío hasta acá y acá se cargó y se cargó el 20%, no, pero correspondía el 30%, digamos. Entonces, eso todo el tiempo lo vemos, ¿sí? El historial ese. Eh, el resto se puede visualizar también haciendo una auditoría. Estos dos que te nombré se ven directamente en la base de datos, lo que tiene que ver con titularidad y con evaluación. Los otros son auditorías de catastro, se llama, donde te va mostrando cronológicamente cuándo hubo cambios para ese inmueble y te permite marcar, vos marcás qué diferencia hay entre este y este. Entonces te pinta con amarillito qué fue lo que se cambió, ¿sí? Entonces se cambiaron los metros cuadrados, bueno, ahí podés ver cuánto tenía y cuánto, pero ya eso es una auditoría. No es difícil de hacerlo, pero es otra consulta aparte que se hace. Y no todo el mundo está habilitado para hacerlo tampoco, porque las auditorías son las que, digamos, ponen de manifiesto en particular quién lo hizo, ¿sí? Por ahí en alguna época pasó, no ahora, gracias a Dios, que por ahí había cambios que se hacían que no correspondían y bueno, podías ver el legajo de la persona que lo había hecho y bueno, y ver, a ver,
por qué lo había hecho, ¿no? No sé, ¿alguna otra pregunta? Sí, no, Sí. preguntaba también porque está bueno, porque como muchas cosas son de carga manual, también Mm, hay veces que, bueno, eh, como son personas las que le ingresan, puede haber errores, entonces por a veces puede supuesto, haber que se hayan equivocado el campo, puede haber algún por supuesto. error en la anotación y está bueno ver qué había antes también para ver si se cambió lo que tenía que Sí, cambiarse. sí, sí. Todo el tiempo se usa eso. Todo el tiempo nos equivocamos también. Yo he cargado expediente de construcción y me olvidé cambiarle el código de zona y liquidaba con evaluación de edificado con zona de baldío. Una fortuna. Casi lo mato al propietario. Claro, porque por ahí, digamos, uno está concentrado, está trabajando, pero por ahí, no sé, te llaman, tenés que ir y te queda eso sin cambiarlo. Y no es que por negligencia ni nada, es un error, ¿sí? Y sin ir más lejos, ¿qué pasó? Ayer, antes de ayer, me llama alguien de economía que había un montón de partidas, un loteo entero de una empresa que, bueno, allá hay cooperativa obrera, no, el supermercado no, ¿sí? Sí, Bien. sí, Bueno, unas parcelas de la cooperativa obrera, que era un loteo grande, dice, vos sabés que no estoy controlando las deudas y dicen que nunca recibieron la tasa. Y me dice, ¿te podés fijar? Dice, porque las están mandando a Punta Alta. Yo digo, qué raro. Bueno, pedimos el expediente y ¿qué pasó? La chica que cargó, que hizo la actualización, buscó en la base de datos de titulares, Cooperativa Obrera Limitada, bla, 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 y sin querer eligió una de las que había cargada que tenía el domicilio fiscal en Punta Alta. Y la cooperativa estuvo como 2 años sin pagar la tasa de eso porque no lo recibía. Está bien, no es, o sea, no es que el culpable es Catastro de que no haya pagado, porque cada uno sabe que si vos tenés una parcela, tiene tributos y tenés que ir vos a... pero fue un error involuntario, o sea, no es que... Y pasa todo el tiempo, lamentablemente, ¿sí? Le cargó mal, le puso mal eh, y más ahora que somos muchos los que actualizamos. Antes, cuando no había tantas computadoras, lo que se hacía era, por ejemplo, yo hacía una actualización y tenía un folio, le decíamos, que era folio de actualización de titulares, otro folio de subdivisión, otro de cambio de zona. Entonces, había una empleada que, previo a que se cierre la liquidación para ese mes, se sentaba con todos los folios y tipeaba todo, tipeaba todo ella. Eso era porque no teníamos una computadora para cada empleado. Ahora, teniendo cada uno, somos muchos los que cargamos, entonces es muy importante poder ver quién lo cargó, por qué lo cargó, si se equivocó, o sea, si lo cargó mal a medias, bueno, decirle, mira, ponete las pilas, concentrate, porque que a mí carguen una escritura y no pongan el número de matrícula, no me sirve. No sirve porque, digamos, la información es muy valiosa, porque el día de mañana yo, no sé, cualquier agrimensor consulta y ¿qué dato va a necesitar? Justamente el número de matrícula, ¿sí? Entonces, hay que ser muy, muy puntilloso con el tema de la carga de la información. Por eso es tan importante lo que yo marqué ahí, el tema del personal que sea dedicado a cargar eso, ¿sí? Bueno, para implementar un sistema hay que evaluar qué necesidades tenemos actuales y quiénes de los usuarios, o sea, cuando yo les decía quién lo va a requerir el sistema y para qué, ¿sí? Futuras necesidades actuales y futuras de los usuarios. El diseño de la base de datos fundamental y establecer estos procedimientos de carga, de actualización, que se haga de manera, bueno, ni les cuento la cantidad de veces que hemos actualizado en un plano que no era el plano
originario, el que era, o sea, cada uno tenía su plano con una actualización que el otro no lo tenía. Eso es fundamental, parece de tonto, pero nos pasó un montón de veces, que el plano no era el mismo para todos, ¿sí? Porque, me equivoqué, bueno, actualicé un loteo en un plano que no era el que correspondía. Entonces, organizar eso, cuando es una oficina donde hay mucha gente, es complicado, ¿sí? Sí, a nosotros por ahí con Fran trabajamos juntos y tenemos una planilla donde cargamos información referente a las distintas estaciones de monitoreo satelital. Sí. Y de vez en cuando se hace alguna que otra modificación y no sabes si la planilla que está cargada en la base de datos es la última o si tiene una desactualizada o si la cargaste y uno cargó también y por ahí te van quedando por ahí algún gris y no sabes si se cargó o no se cargó. No, es organizarse y ser meticuloso, o sea, hay que tener mucho cuidado y, y establecer procedimientos, ¿sí? Eh, Nos ha pasado que fue alguien, sin querer obviamente, a corregir algo y borró un barrio entero, o sea, lo borró y no teníamos backup. Yo me acuerdo que ese día casi lloraba, porque no lo podía creer. O sea, tuvimos que empezar el barrio de cero de nuevo. O, ¿Cómo es? sí, Ahí tienen varias computadoras y cada uno tiene el plano. Puede descargarlo de la base de datos, el actualizado, y volver a subirlo, o directamente todo a través de a alguna ver, conexión. actualización, Como, actualización en el plano hoy lo hace una sola persona, en el plano, el dibujo, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Hasta que organizamos el circo todos podíamos abrir el plano bueno, por ejemplo, y modificarlo. Bueno, le voy a cambiar, le voy a agregar acá el layer de previsión de ancho de calle, porque va a tener un ancho, bueno. En el interín, esa persona ponía esa línea, grababa, se levantaba, iba, venía, se sentaba fulanito y el plano lo agarraba y ¡fua! Lo sacaba, lo corría a las coordenadas. Entonces quedaba el plano base en otro lugar que estaba georreferenciado, fue a parar a cualquier lado, y así, pero millones de anécdotas, ¿sí? De que figuraba un nombre de calle en una y la otra no, porque el nombre de calle cambió, entonces lo cambié en este plano, pero en el bueno no, entonces hasta que logramos organizar que ese archivo se comparta para todos, pero que no se pueda modificar, que sean dos personas las que lo pueden modificar, nos pasó un tiempo importante de idas y vueltas con tratar de arreglar. Y yo es el día de hoy que yo me siento y algo encuentro que está mal, porque o el expediente de subdivisión no llegó, entonces la chica que da de alta en el alfanumérico, no sé por qué, no se lo pasó al chico que tiene que actualizarlo allá. Y en la pandemia, yo el año pasado estuve controlando los loteos con interdicciones de venta. Y la mitad de los planos que estaban con interdicción de venta en el plano actual ya estaba levantada. Y no estaba actualizado eso. Entonces es estar. Y siempre estás atrasado y siempre estás con errores, ¿sí? Por eso es importante decir, bueno, esto va a ser así, ingresa un expediente de actualización parcelaria, bueno, ¿a qué escritorio va a ir? A este, bueno, Marcela va a actualizar eso. Cuando termina, se lo pasa a fulanito que va a cargar eso en el plano. Una vez que lo pasa, bueno, va a la firma de otro. Y así, porque si no, se pierde y aún teniendo todos los recaudos, hay cosas que aparecen que están mal. No, porque lo hice de oficio. Y bueno, pero lo haces de oficio, tenés que avisarle al otro que lo hiciste de oficio. Porque también pasa eso. No, actualicé esta subdivisión, supongan algo sencillo que podría ser,
una unificación, que como había un plano de obra que se hacía en 2 parcelas, dentro del expediente de construcción, que no es el expediente de subdivisión, se actualizó esa subdivisión. Entonces, se lo pasaron a Marcela, Marcela lo hizo de oficio dentro de ese, y como no era un expediente que tenía la rutina de dónde tenía que ir, listo, se perdió. Y entonces, en el plano actual, yo voy a tener 2 partidas, y en la base de datos alfanumérica voy a tener una. Entonces, cuando eso yo lo vaya a querer unir, no, va a quedar una boyando que no va a encontrar. Y la que va a encontrar va a ser de una dimensión distinta a lo que dice el alfanumérico, ¿sí? Entonces, eso es lo importante, esos los procesos, el procedimiento para mantener esas bases tiene que ser, digamos, supervisado y organizado, porque si no, se pierde mucho tiempo, mucho tiempo. Bueno, en este cuadrito yo lo saqué de esa publicación Cursos de SIG, de SIG, perdón, no de GIS, del Departamento de Construcción de la Escuela de la Politécnica de Madrid. Tenemos por un lado la recopilación de la información, que sería la primera etapa, que es, yo le digo, la generación del modelo, o sea, qué vamos a querer como resultado, ¿sí? Después ver cómo capturamos esa información, o sea, cómo la vamos a cargar en nuestra base de datos. Estamos hablando de las 2 bases, ¿sí? De la alfanumérica y de la gráfica. ¿Cómo la vamos a integrar? La gráfica y la alfanumérica, lo que hoy hablábamos, qué nexo voy a tener, cuál va a ser el atributo clave, ¿sí? ¿Qué dato voy a tener en el alfanumérico que tiene que estar en el plano, en la base de datos gráfica? Y luego que permita hacer análisis alfanumérico y análisis espacial. Podría ser consulto a través de la tabla de la base de datos alfanumérica, que haga un listado de parcelas baldías, tomando como dato, por ejemplo, que superficie edificada sea 0. Entonces, voy a filtrarlo. Una vez que tengo esa tabla, le digo, bueno, márcamela en el mapa, ¿sí? Entonces ese sería un análisis alfanumérico, o sea, a través, hago la consulta en la base de datos alfanumérica y me responde luego en el plano. Y análisis espacial es al revés. A partir del plano puedo hacer un polígono de selección y decir, en este polígono que te estoy marcando, indícame cuántas parcelas hay que tienen el campo edificado 0. Y me responde con la tabla y me puede pintar el mapa también, ¿sí? Entonces, esa es la generación de los mapas temáticos. Todo esto hace que tengamos disponibilidad de esa información con este tipo de gestiones, ¿sí? O sea, de poder hacer consultas que facilitan, ¿sí? Yo hoy les dije, he tenido que hacer muestreos o controles con planchetas y con padrones impresos a mano, o sea, que uno dice, bueno, tenía que controlar, supongan que la calle, no sé, la avenida Lem, todas las parcelas con frente a avenida Lem tenían que tener cargado un código determinado. Entonces yo sacaba plancheta por plancheta que tenía enfrente y decía, bueno, en esta manzana de la parcela 1 hasta la 10 son las que tienen que tener tal código. Entonces lo cargaba manual, ¿sí? Hoy, con la línea de calle y con un buffer, digamos, una selección con influencia, en un segundo tengo la tabla con todas las parcelas que tienen frente a esa calle, ¿sí?
Por eso, es una herramienta que nos facilita todo esto. No es que antes no se podía hacer, pero requería mucho más tiempo. Y por último, decimos que es permite la gestión de datos y la visualización, ¿sí? La visualización que para mí ahí también está muy vinculado a la publicación, o sea, los datos, toda la información que pueda, digamos, generarse como lo que llamamos el e-catastro, que pueda estar el catastro subido a la web y pueda ser consultado por distintos usuarios, ¿sí? Bueno, la recuperación de la información, bueno, está asociado directamente al diseño en sí, a ese modelo que queremos generar, definir qué datos conformarán las bases de datos y ese modelo que es la descripción del mundo real a través de los datos. O sea, no sé, ¿me va a interesar tener un árbol? No, no me va a interesar, pero a lo mejor de otra oficina de parques o arbolado urbano les va a interesar tener un relevamiento y la ubicación de los árboles, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a pretender yo a partir de la implementación de esto? Bueno, para catastro esto, después se verá cada dependencia dentro del municipio que quiera agregar información, ¿sí? Y acá yo quería por ahí remarcar el tema de la importancia de la normalización de la carga de datos Ujú, para después poder darle un uso universal y poder integrarlo al sistemas como son IDERA, donde uno puede descargar distintas bases de datos y con un formato bastante unificado o estructurado. ujú. Así que en ese sentido, ¿viste? La información se puede compartir y al estar estructurada, bien estructurada, por ahí se aprovecha mejor. Sí, ni hablar. Mira, hoy nos pasa que estamos tratando de implementar el expediente digital para expediente de construcción, ¿no? Eh, y bueno, yo del sector donde estoy yo, todo bien porque, digamos, no, la intervención mía es mínima al principio y después al final cuando tengo que vincular. Pero la intervención del otro sector de catastro, que es el catastro territorial, tienen que informar cuántos metros cuadrados construidos tiene, porque digamos, es como un certificado de información catastral que damos previo a la presentación del expediente. Y claro, con la base de datos que tenemos, lo ideal sería eh, decirle a los de informática que ponga este campo, este otro, este otro y este otro, y punto. O sea, que pero cuando lo vimos, yo le dije a la jefa del otro sector, le digo, Cris, no se entiende nada, no van a entender nada, esto lo entendemos nosotros solamente, porque todo con sigla ex, ¿verdad? Detectado no sé cuánto, según Google, es chino para el profesional que tiene que interpretar eso y en función de eso armar su proyecto. Entonces, eso es justamente lo que vos planteás, Facu, o sea, que sea algo universal, que todos lo puedan entender, que no es que lo entendés porque trabajás en catastro, ¿sí? Pero bueno, es difícil, ¿sí? Es difícil. Nosotros, por ejemplo, hay un lugar donde no tenemos dónde, entonces yo pongo los memos que yo hago con fines tributarios en un lugarcito que queda ahí que no se usa para nada, pongo memo, no sé cuánto. Y si eso sale en ese certificado, no van a entender nada. ¿Qué significa memo? Y eso lo sabemos los que estamos ahí adentro, cómo anotamos. Y siempre, siempre decimos lo mismo. Eh, Tratemos de cargar todo lo más que se entienda lo mejor posible para los que vienen después. Incluso hablamos de que los que vengan, los próximos que vengan a trabajar en Catastro, entiendan qué habíamos querido poner, porque son códigos y digamos, maneras de poner las cosas que la entendemos nosotros, ¿sí? Entonces, eso es importante. Ojalá pudiésemos tener un diseño, como decís vos, tipo infraestructura de datos espaciales, como para
pero la verdad que no, estamos lejos todavía de eso, pero bueno. Bueno, con referencia a la base de datos gráfica, hay diferentes métodos para generar el plano base. Nosotros digitalizamos y georreferenciamos, ¿sí? Podríamos haber hecho a través de imágenes raster o otro tipo de carga. Se generaron los layers, ¿sí? Cada layer con su nombre y su, digamos, su nombre y su color, la capa, ¿sí? Al principio nosotros ya veíamos el color y sabíamos que teníamos que dibujar con eso. Y definir entidades. Entidades, polígono, líneas y puntos. Polígonos podrían ser las parcelas, algunos ejemplos, ¿no? Las parcelas, las manzanas, ¿sí? Los puntos, alguna referencia, ¿sí? Una antena, una sala médica, un hospital, una escuela, ¿sí? Y las líneas utilizamos, por ejemplo, hoy para los ductos, las líneas de ductos, las líneas de calle, ¿sí? Los ductos no, digamos, no tenemos cargado tributo porque es información que ingresa y todavía no estamos tan, digamos, no tenemos una base de datos tan completa, pero sí las líneas de calle tienen como atributo los nombres de las calles y las alturas, ¿sí? Entonces, cada línea nosotros cliqueamos y dice a la derecha va del número 0 al número 98 y a la izquierda del 1 al 99 en cada tramo, ¿sí? Sí, una Sí, pregunta. sí, cómo no. ¿Y el tema del asfalto, el pavimento, es Sí, también por calle o va por manzana, por cuadra? ¿Cómo por, se dice? Sí, por por manzana. cuadra, pero nosotros ese dato no lo tenemos en la base de datos gráfica, lo tenemos en la base de datos alfanumérica. Tenemos Está. un código en la base de datos alfanumérica que indica si esa calle es de tierra o es de asfalto. Entonces, el mapa de asfalto, de tierra-asfalto, lo generamos a través de una consulta en el alfanumérico, pinta las parcelas de un color las que tienen tal código y de otro color las que tienen tal otro. Entonces, en un segundo generamos el mapa de asfalto, por ejemplo, ¿sí? O de alumbrado especial. Y con O los servicios, eso te iba a exacto, preguntar. Claro. sí, claro, con eso también, sí, Perfecto. sí. Les estaba diciendo lo de las calles, fue de los trabajos que hicimos el más tedioso, porque nos dividimos la ciudad en 4, éramos 4 personas, y yo me acuerdo que en esa época a la noche cerraba los ojos y veía las líneas, porque fue tortura. ¿Qué pasaba? Acá en Bahía, supongo que en todos lados pasa que una cuadra puede tener los 100 números de un lado y del otro lado puede tener una cuadra que se corta y son 2 sectores, ¿sí? Entonces había que calcular el proporcional de cuál era la altura que le quedaba a o sea, de un lado eran 2 alturas y del otro una, y así sucesivamente. Ese trabajo fue el peor, para mí fue el peor, pero lo hicimos. No lo usamos para asignación de numeración porque se nos complica poder hacerlo con el programa directamente. No lo pudimos resolver eso, la verdad que no lo pudimos resolver. Sí tenemos el dato, ¿sí? El dato de las alturas y los nombres de calle, pero no lo usamos para calcular la numeración. El cálculo de la numeración lo hacemos a mano, ¿sí? Cuando lo piden, el cálculo de la numeración domiciliaria se hace a mano. Entonces, por un lado, la captura de datos para la base de datos gráficas, por el otro, la captura de datos para la base de datos alfanumérica. Nosotros ya teníamos una estructura definida que hubo que reestructurar, ¿sí? No hay duda que hubo que reestructurar un montón de la información, ¿sí? De decir, bueno, esto cómo lo voy a cargar a partir de que se implementó el sistema, ¿sí? Hubo que resolver, por ejemplo, para los casos de los pH,
nosotros utilizamos el atributo clave, o sea, ese nexo entre las dos bases de datos, la partida, el número de partida. En un pH, en la parcela, tendríamos que tener todas las partidas de todas las unidades funcionales que están sobre esa parcela, ¿sí? Entonces, fue ahí donde apareció la partida con la P, que asocia, indica que hay algo origen y que tiene que ir a otra tabla donde se despliega el tema de todas las unidades funcionales, ¿sí? O sea, no sé si se entendió. No puedo poner en el dibujo 50 partidas, ¿sí? Que se asocien a ese mismo polígono. Tengo que poner una sola. Entonces, tuvimos que poner un código que identifique que es un pH, que encuentre esa en la base de datos alfanumérica y que a su vez esa se linkee a otra base de datos que tenga los números de partida, ¿sí? Si no, Claro, sí, sí. ¿se entendió? Sí, bien. Bueno, esta es la base de datos que ya la vimos, digamos, en formato de visualización.